hemos escuchado o hemos estudiado, me imagino que sí, o quiero imaginarme que sí, acerca de la condición humana, acerca de la naturaleza humana, acerca de cómo somos, cómo son los seres humanos. Pues con el pecado original, la muerte, nosotros leemos en la palabra de Dios, entró al hombre, entró al ser humano, entró al mundo por consiguiente. Entró tanto la muerte física como la muerte espiritual, que es la segunda muerte. Entonces, esta segunda muerte entró en el mismo instante en que el hombre pecó, según nos dice Génesis 2:17. O sea, entró en Adán, entró en Eva. Y para ponerlo en la secuencia bíblica, primero en Eva, luego en Adán. O sea, ambos cometieron ofensa e hicieron lo que a Dios le desagrada, hicieron lo que Dios no quería, lo que Dios le prohibió. Recuerden, mis hermanos amados, recordemos todo, que pecado es desobediencia a Dios. Cuando yo desobedezco la instrucción de Dios, yo estoy pecando. Cuando yo hago lo que Dios no quiere, yo estoy pecando. Cuando yo pienso como yo no debo pensar, que Dios me ha dicho que no lo haga, yo le estoy desobedeciendo. Entonces, cuando yo dejo de hacer lo que Él me ha mandado hacer, yo estoy pecando. O sea, ese es el sentido del pecado, desobediencia a Dios, y por la desobediencia entró el pecado y mató al ser humano. Entonces nos hemos convertido en la raza humana, no los diferentes tipos de seres humanos. La raza humana se ha convertido en una raza caída y pecadora. Entonces, la naturaleza humana, mis hermanos amados, se manifiesta. La naturaleza humana, o sea, esa naturaleza caída que se ha transmitido de generación en generación, se manifiesta de dos maneras. Una inclinación al mal, y de igual manera como una inclinación al mal, que es la forma en que se describe, como una depravación, o sea, una inhabilidad para hacer aquella clase de bien que puede agradar a Dios. El hombre está en maldad, inclinado al mal, y está total y definitivamente excluido para hacer cosas que agradan a Dios. Hay una inhabilidad para hacer cosas que agradan a Dios. Usted me preguntará, pero el hombre hace cosas buenas, a veces hace cosas buenas para el hombre, pero para Dios, de eso es que estamos, o a eso es lo que queremos referirnos. O sea, hay una inhabilidad en el corazón del ser humano caído de hacer el bien que agrada a Dios, de andar en la voluntad de Dios. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que confirman estos conceptos. O sea, estos pensamientos los extraemos de la palabra de Dios en tal sentido. Vamos a ella para que nosotros podamos ver lo que ella nos dice al respecto. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que buscara a Dios. Y dice el texto en Salmo 14, 2 y 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Este texto, mis amados hermanos, es utilizado por el apóstol Pablo para referirse al mismo concepto en Romanos 3, 9, 19. Y él lo amplía y declara exactamente el mismo sentir, diciendo, no hay ningún ser humano que haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay quien entienda. Romanos 3, 9 al 19
Y añade, todos se descarriaron, aún se hicieron inútiles. ¿Para quién? Para Dios. Inhabilitados totalmente para lo bueno. En tal sentido, Jeremías añade algo más. Dice Jeremías, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y añade, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Definitivamente, mis hermanos amados, estamos confirmando lo que hemos dicho previamente. El hombre está inhabilitado, el hombre está inclinado al mal, el ser humano está caído, está en el pecado. Proverbio 23, verso 7 dice, el corazón del hombre le define a él mismo. Y dice el texto, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Y tal él es. O sea, como piensa, lo que tiene en su mente, así es. ¿Y qué quiere decir todo eso? Confirmando lo que hemos leído hasta ahora, que el hombre tiene un corazón engañoso, tiene un corazón perverso, está inhabilitado, está corrompido en el pecado, está caído. Eso es lo que queremos decir cuando hemos dicho que el pecado original nos ha traído la muerte y por consiguiente nos ha hecho una raza, un grupo de seres humanos caídos que ahora necesita la vida. Para ello vino el Señor y Salvador Jesucristo, para traer la vida. Por eso él mismo decía, yo soy la resurrección y soy la vida. Nadie vuelve otra vez a la comunión con el Padre si no es a través de mí. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo soy la resurrección y la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para ello vino Cristo, para salvarnos de esa condición caída, para salvarnos de la muerte física, para habilitarnos nueva vez para hacer algo bueno para Dios, para hacer algo bueno para Dios, para que no andemos en depravación, para que no andemos en el pecado. Ahora, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo rápidamente. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. En su versión tal vez diga estas mismas palabras, pero es lo mismo. Lo que queremos, mis hermanos, es que podamos entender que ahora en Cristo somos diferentes, somos distintos. Ya no es lo mismo. Te has amistado con Dios, te has encontrado con Él, a pesar de que haya en ti una dualidad de existencia, una naturaleza vieja, pecaminosa y caída, pero de igual manera, una poderosa naturaleza espiritual en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, según Dios creada. En ese sentido, entendemos con claridad este texto que nos manda a desechar, y de eso que queríamos hablar en esta oportunidad. Por tanto, preparemos nuestro corazón con estos pensamientos, saquemos cualquier cosa que pueda bloquear lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, y de igual manera, pidámosle al Señor, que es el centro del texto, que podamos crecer espiritualmente.
En este texto, Pedro nos habla de ese crecimiento que Dios quiere darnos, pero de igual manera concluye su carta, concluye su epístola con el deseo de que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en su segunda carta. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña, lo que nos dice. Gracias por darnos el entendimiento de qué ha acontecido en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y permítenos, oh Dios, que podamos ser entendidos de lo bueno, que podamos comprender el lastre que nos arrastra y las cosas que debemos dejar de hacer para poder crecer. Oramos, Padre, con el sentido del apóstol, nosotros podamos desear el crecimiento que cada uno de nosotros necesita. En Cristo Jesús oramos y pedimos, Señor, tu guianza en todo cuanto hagamos, pensemos y digamos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues ciertamente, yo he querido comenzar no hablando de los creyentes, como inicié en la introducción, sino de los que no son creyentes, los que están apartados, los descarriados, de la forma en que viven, por la condición que tienen, ¿verdad que sí? Ya su condición. Esto es algo que está muy de moda en términos médicos. Dice hablar de la bestia, del monstruo, de la maldad en el corazón del hombre, que es la que lo lleva a comportarse como tal, a actuar como un pecador, a caminar como un pecador. El problema está en el corazón del hombre. Pero precisamente la exhortación del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, perdón, al hecho de que para poder avanzar, para poder crecer, debemos en nuestra vida practicar la rutina de desechar cosas que no convienen, de quitar de nosotros cosas que nos hacen daño. Y precisamente quiero referirme a algo que con la que comienza el apóstol Pedro, que debemos sacar de nosotros. Eso está remanente ahí en la vida de los creyentes. Es característico de la vida del impío, del inconverso, de los inconversos, de los perdidos, de la naturaleza caída. Es característica, que es la malicia. La malicia. Pedro comienza, él dice 5 aspectos aquí rápidamente en el texto, que son temas para nosotros estudiarlo aisladamente, para buscar su significado en el diccionario, para buscar su significado bíblico, para crecer en ello, entendiendo que si esas cosas están en nosotros, que también es el lenguaje que utiliza el apóstol Pedro, pues nos vamos a quedar sin frutos. No vamos a tener frutos en las cosas de Dios. Si estas cosas están en nosotros, que es la malicia, primero, el engaño, segundo, la hipocresía, tercero, la envidia, cuarto, y la difamación, donde piense que son comportamientos, que son actitudes, que son inclinaciones. Pero, mis hermanos amados, lo que resale en los corazones de cada creyente debe desecharse, como la basura que es, como la podredumbre que es, como la maldad que es. Y te estoy hablando a ti, amado hermano. O sea, esas cosas deben desecharse en nosotros para que podamos llevar fruto. Porque si estas cosas están en nosotros, contrario a lo que dice Pedro, que si esas cosas espirituales están en los corazones, vamos a dar fruto. Si estas cosas permanecen en nosotros, vamos a estar sin fruto.
esta realidad del caído, de la naturaleza caída de la que hablamos al principio, la malicia. El antónimo de malicia es bondad. El antónimo de bondad es malicia. De igual manera, el sinónimo de malicia es maldad, malignidad. Y cosas semejantes para que nosotros nos demos cuenta que esa actitud no es de Dios, no debe ser de los hijos de Dios, no es de Cristo, no es del Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede estar de ningún creyente. La malicia, leía yo en estos unos segundos atrás, estoy refiriendo en la mañana cuando leía las noticias, para que veamos el corazón del ser humano. Eso es un ejemplo, es una ilustración. Leía la noticia y como este es el tema que tanto por lo que oramos anoche en la vigilia, pero se refirió también hoy en las oraciones, estamos orando por los desórdenes, por las dificultades que hay, por la protesta, por el caso de George Floyd, por la muerte de este personaje que me dice mi esposa, yo lo he confirmado, que Billy Graham hablaba de él como un creyente, como un Franklin Graham hablaba de él como un creyente, como un buen testimonio, y que murió en condiciones terribles. Entonces, murió como un malhechor. En ese sentido, decían los periódicos, todo el mundo está tratando de acusarse, o se está acusando mutuamente, todo el mundo se está acusando mutuamente. Hay como una inclinación del orden político a la acusación, donde cada grupo utiliza los acontecimientos acaecidos, o sea, de lo que le pasó a George Floyd, para sacar provecho personal según su agenda. Según su agenda. Entonces, uno dice, es la izquierda radical la culpable de estos desórdenes. Otros dicen, son los carteles de la droga. Dice la noticia, lanzándose acusaciones, no es la izquierda, son carteles. No, el problema es que hay agentes extranjeros en esto. Son extranjeros, es una empresa extranjera. Yo no sé qué usted ha escuchado, pero esto es lo que usted va a escuchar. El problema son la izquierda, el problema son los carteles de la droga, el problema son agentes extranjeros que están haciendo estos desórdenes. Y todo estos argumentos sin ninguna evidencia, y así mismo se lo van a bombardear a usted y usted va a decir, se va a inclinar por uno que otro. Estoy de acuerdo con que creo que es esto, estoy de acuerdo, aunque no haya ninguna evidencia, porque cada grupo va a tratar de traer agua para su molino, va a tratar de montarse en esta ola del caso Floyd para añadir beneficio a su agenda personal. ¿Y de qué estamos hablando, mi hermano? Estamos hablando de malicia. De esto es que estamos hablando, de malicia. Las destrucciones siguen, la gente está indignada, pero no hablan de la indignación y de los problemas raciales como el centro del meollo, como el meollo del asunto, sino que empiezan a buscar excusas que le dé beneficio político. Y muchos caen en el mental. Entonces, la malicia es propia de los impíos, pero no tiene cabida en el corazón de los creyentes. No tiene cabida en el corazón de los creyentes. Por tanto, tú y yo somos llamados a desecharla, a quitarla. Muchas, me temo, mi hermano, y eso con toda certeza, muchas de nuestras acciones a veces están preñadas de malicia. De malicia. Aún cosas buenas que nosotros hacemos. A veces el móvil es la malicia, o sea, lo que queremos conseguir, la agenda, como decían, como utilizan estos políticos, porque venimos del mismo club cuando estábamos perdidos, de una mente depravada
maliciosa. Nuestra mente a veces para las cosas de Dios también a veces está preñada de cierta malicia que no debería ser en nuestros comentarios, en nuestras acciones, en nuestras oraciones y chistes. Preñados de malicia, eso, que la desechemos. ¿Y quién nos dice esto? Pedro, el humilde hermano Pedro. Es un mandamiento del Señor, mi hermano. Es palabra de Dios. En pocas palabras, Dios quiere que tú y que yo dejemos toda malicia. Lo que sea malicioso no esté en nosotros. Palabra corrompida, dice el apóstol Pablo, ni aún nombre. No lo utilice en tu boca. Está apelando el apóstol Pablo cuando habla de esta manera a la malicia que debe ser quitada de nuestros corazones. Hermano, la malicia más que haya malicia que ya nosotros la hemos convertido al evangelio. ¿Me entendió bien? La malicia que ya la hemos convertido al evangelio. Esa es la más difícil ahora. Porque nosotros nos convertimos a la fe que comenzamos a caminar en Cristo. Con nosotros fueron muchas cosas. Gritándonos al oído constantemente, no me quites de ti, no me eches de ti. Y lo abrazamos y le digo, ven, yo también te amo. En vez de agarrar y desecharla y tirarla. Entonces, esas cosas que nosotros abrazamos cuando vinimos a la fe, que no la desechamos, pues nos persiguen ahora. Pero ya no como mundanas y malas, sino como cosas evangélicas muchas veces. Y son cosas que no agradan a Dios. Y a veces la practicamos en la congregación de los santos, a veces la decimos a los hermanos, pero son malicia. Son malicia. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Seguirla haciendo? No, desecharla, mi hermana, para que podamos avanzar. Desecharla, mi hermano, para que podamos crecer. ¿Qué debemos entender, mi hermano, de este monstruo, de esta depravación que es la malicia? Que es una característica y que brota del corazón del perdido. Del corazón del perdido. De los que están muertos. De los que están lejos de Dios. Es una característica. Por eso usted no puede aferrarse a las cosas de este mundo ni andar perdido con su mente perdida en lo que son perdidos de este mundo, creyéndoles a ellos, porque ese es su corazón, la malicia se manifiesta en ellos espontáneamente. Así son. Los malos solamente hablan de malicia, es lo que dice Tercera de Juan, verso 10. Vamos a buscarla rápidamente. Tercera de Juan, verso 10. ¿Qué nos dice ahí Juan? Verso 10 dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjense la actitud maliciosa. No es en el mundo, es aún en la iglesia. Este personaje mencionado acá, Demetrio, era un malicioso. Perdón, Diótrefes. Esa era su actitud, su forma de ser perversa, su forma de ser maligna. Ya, estaba parloteando malignidades, diciendo cosas malas. Fíjense, usted como yo ha estado en muchas reuniones. A veces en las reuniones hay como un disco, como un CD, como una canción. O sea, o como una programación más bien para que me entiendan. A veces empiezan una cosa y concluye de otra manera, como siempre concluye. Hay personas que yo conozco
no en nuestra iglesia, sino en otros lugares, ya ha dejado de ver. Esa persona siempre comienza su conversación así: fulano es bueno, es una persona maravillosa, es una persona ideal, pero de allí viene el espíritu de Demetrio, el espíritu de Diótrefes, perdón. O sea, esa es la cualidad, ese es el espíritu: parlotear con palabras maliciosas, siempre añadiendo malas intenciones, porque hay un fin en ese pero. Y ese fin es: yo no quiero que vean a la persona como buena, no la quiero que vean como respetable, no la quiero que la vean como una autoridad, sino que la vean como una basura. Es buena, es de todo, pero ahí viene ese pero que añade este parloteo perverso de Dios o de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos que esto es una característica de los perdidos, de los impíos, que puede transferirse a veces a la vida de la iglesia, de los hijos de Dios. Los malos siempre viven en malicia, es lo que dice Tito capítulo 3, verso 3. Viven en malicia. Conciben la malicia, Salmo 7, 14. Los malos están llenos de malicia, Romanos 1, 29. Atestado de toda malicia, dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 29. Llenos de maldad. Ese es el hombre impío y caído, pero los creyentes no conocieron a Cristo así. No pueden andar en malicia, no puede haber ninguna malicia, ningún deseo personal, ninguna agenda privada en el corazón del creyente que no sea la agenda del Espíritu Santo y de Dios. Pero yo les dije, mi hermano, la malicia no se va. La malicia a veces se convierte a evangélica. Y tú, no, esta es la agenda de Dios, pero es la tuya personal, es lo que tú aspiras, es lo que tú quieres. Es la malicia que hay en tu corazón, que hay en el corazón del malicioso. Pero debes saber esto, mis hermanos: la malicia es total, definitivamente repudiable y aborrecida por Dios. Por tanto, debe quitarse de nosotros, como dice el apóstol Pedro. Y es la razón por la que él lo dice. Porque es que Dios la detesta, Dios la aborrece. En ese sentido, debe ser de igual manera aborrecida por los hijos de Dios. Primera de Corintios 14, verso 20, nos dice el apóstol Pablo allí que ciertamente Dios no quiere ni permite en su iglesia personas con malicia. Capítulo 14, verso 20, dice el apóstol: hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Niños en la malicia. ¿Quién no conoce la malicia de un niño? Es tonta, ¿verdad? Es predecible, es sencilla. Entonces, a veces una malicia así, pues la malicia de un niño, pues fácilmente es bloqueada para que no haga daño, porque el niño no tiene malicia, no lo hace con esa elaboración para causar un efecto destructivo. El niño no lo hace con esos sentimientos. Por eso que nuestra malicia, dice el apóstol Pablo, en ese sentido sea como la de los niños, sin elaboración, sin buscar fines agendásticos, por así decirlo. Entonces, debe quitarse, debe ser aborrecida, porque no debe estar en el corazón del creyente. Dios aborrece la malicia. Es un estorbo para que nosotros podamos crecer. Es esto lo que dice Pedro en estos versos.
Es un estorbo para tu crecimiento, mi hermano. Es incompatible con la adoración a Dios. Decía yo anoche que a veces el corazón de los creyentes conciben a Dios como el mago de la lámpara de Aladino. Eso es malicia. A veces conciben a Dios como si fuera Santa Claus. Y cuando ahora le hacen una carta, se mira Santa Claus, mándame esto, mándame lo otro. Eso también es malicia, mi hermano. Entonces, entender la malicia es tan profunda que nosotros a veces no la desciframos en nosotros mismos y debemos entonces orarle al Señor con la oración del Salmo 19. Señor, mira, yo no puedo entender mis propios errores, mi propio caminar. Alíbrame, por favor, te lo pido, en mi miseria de esta condición, que hay cosas que yo no le entiendo ni dejo de practicarlo. Y a veces estoy tan distraído que no presto atención para restauración de mi alma. Y no fijo lo que tú dices en tu palabra y sigo con esta malicia que la vomito constantemente. Ayúdame a mortificar esta carne en mí. Entonces, ayúdame en la malicia, Señor, que yo pueda poner tu agenda siempre en medio de todo y que tu agenda no sea mi agenda, Señor, no sea una hipocresía en esto. Yo estoy buscando tus intereses, Señor, pero verdaderamente son los míos. Entonces, debemos entender, y con esto, mis hermanos, quiero concluir, que todos y cada uno de los personajes que son ejemplos en la palabra de Dios de malicia, no vivieron la vida que ellos mismos querían vivir. No tuvieron el fin que ellos desearon tener, porque la malicia, escucha bien, hijo de Dios, escucha bien, hermano, no pare nada agradable para ningún ser humano. La maldad, la malicia, no pare nada bueno. Es algo infructífero, porque el fruto del Espíritu es esto, pero las obras de la carne son infructuosas y lo que dan son desgracia para el que se deja gobernar y se deja dirigir por los asuntos carnales. Y la malicia es un tema de la carne, es una actitud de la carne, de esta naturaleza caída que nosotros hemos heredado de nuestro padre Adán. En ese sentido, debemos desecharla, quitarla de cada uno de nosotros. Entonces, Caín es uno de los primeros ejemplos de malicia. Y en su descarrío y apartamiento de Dios, pues su vida fue una miseria. Fue una miseria. El mismo caso de Esaú, en Génesis 27, verso 41. Camino de malicia. ¿Y en dónde terminó Esaú? No tuvo lo que él deseaba, ni lo que quería. De hecho, lo que él quería, lo regaló por deseos carnales. Vendió su propia primogenitura. Tenemos a Saúl, pero en el Nuevo Testamento, mis hermanos, que es un caso que nosotros debemos estudiarlo. Tenemos a Ananías y a Zafira en Hechos capítulo 5, verso del 1 al 11. En ese pasaje se menciona a estos dos personajes de la iglesia, de la primera iglesia, miembros de la primera iglesia bautista en el Nuevo Testamento, que fue la iglesia de Jerusalén. A estos hermanos, haga un paréntesis aquí, eso fue un chiste. No se rían bastante. No había una iglesia bautista en esos tiempos. Entonces, en esa primera iglesia aparecen estos personajes y hacen lo que es la corriente, pero ellos quieren pasar de listo y hacerse ver como una persona importante en la iglesia y que hace las cosas que se fueron con la ola del momento. La ola del momento era ser generoso en extremo y demostrar un amor tremendo por los hermanos. Y ellos se fueron con esa ola y quisieron hacerse ver como igualmente generoso, profundamente amoroso. ¿Se dan cuenta cómo traemos la malicia y la podemos trasladar a la iglesia?
y pensaron que engañarían al Espíritu Santo que se estaba moviendo con poder en su cuerpo, en su iglesia. ¿Y qué pasó? Ambos personajes fueron eliminados de la membresía de la iglesia de una manera terrible. No fueron expulsados, sino que murieron los dos. Murieron los dos por la malicia que había en su corazón. El texto no abunda, porque el tema no es lo que pasó allí. Ese no es el tema. El asunto es que este pasaje glorifica al Espíritu Santo, por tanto glorifica a Dios y pone orden en la iglesia para que los creyentes no sean maliciosos y teman. Por eso no abundan. Pero me imagino yo, si especulamos acá, aquellos dos personajes en su casa, elaborando qué van a hacer y qué van a decir. Y mira, no te atrevas a decir cuánto yo vendí. Todo un camino de malicia. Todo un caminar de malicia. Con el fin de engañar a los seres humanos. Porque a Dios no lo podemos engañar. Ni nadie lo podrá engañar. Jamás. Jamás. En ese sentido, debe quitarse, mis amados hermanos, de nosotros, toda malicia. Todo caminar de malicia. Todo caminar de malicia, que cuando nosotros pensemos en que el Espíritu Santo debe tomar el control o dirigir, sea sincero de nuestro corazón, no sea una malicia para nosotros. Cuando nosotros decidamos hacer lo que hacemos, sea con la finalidad de glorificar a Dios en nuestros corazones y para que Él reciba la gloria de los demás, no sea una malicia. Porque de lo contrario, mis hermanos amados, estaremos en el vivir del depravado, en camino de depravación, y sus otros 4 hermanos, me refiero a la malicia, sus otras hermanas en fila están allí presentes, que son el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. Todo eso va a acompañar la malicia en el corazón del malo y del perverso, que quiere seguir camino de maldad, aún viniendo o habiendo venido a los caminos de Cristo. A los caminos de Cristo. Por eso el creyente cuando está en la cosa o cualquier cosa es de bendición para su vida, lo reconoce. Pero el malicioso, el maligno, el que tiene el corazón envenenado con la malicia, lo que hace que empieza a quejarse y a decir, esto no es posible. Esto no debió hacerse así, de esta manera. Y mis hermanos amados, en esto no me malinterpreten. No me estoy refiriendo a que usted no pueda expresar una queja de algo que esté en desorden. No. Me refiero a la actitud del corazón. De ver en cosas que se han hecho con propósito de edificación, con propósito de hacer las cosas correctas, de glorificar a Dios, con el fin de dañarlo. O sea, esa es la actitud de malicia. O sea, cualquier cosa que se pueda mejorar debe mejorarse. Pero cuando yo lo que quiero es tirar lodo a las cosas que hace otro, o a las cosas que hacen los demás, o a las cosas que hace alguien, entonces yo estoy actuando con malicia, con maldad. Y ese veneno en mi corazón, pues me perjudica a mí, primeramente muchísimo, y después a la obra de Dios. Porque demuestra en mí falta de crecimiento. Falta de crecimiento. Entonces, mis hermanos amados, he querido hablar de este pensamiento, porque los creyentes, viendo el ejemplo de Caín, pueden terminar haciendo lo mismo que él. Viendo el ejemplo de Esaú, pueden terminar haciendo lo mismo que Esaú. Los creyentes, viendo a Saúl, cómo movió su corazón y su vida, pueden terminar igual que él.
Pueden terminar como personajes tan nefastos como Zambalá, malicioso en extremo, como Amán, en Esther 3, del 5 al 6. Naamán, que se opuso y estaba en malicia siempre contra Mardoqueo, siempre contra Mardoqueo. O como los edonitas, por los cuales Dios lo castigó. Y debo poner aquí entre paréntesis que de igual manera la malicia castiga nuestra vida espiritual y tu vida, mis hermanos, para que seas de bendición a los demás. Entonces el creyente debe entenderlo. Cada creyente debe comprenderlo. Por eso ese por tanto del apóstol Pedro, nosotros, Pedro dice, por tanto, desecha toda malicia. Toda malicia. Entonces, no es algo personal, es algo de orden en la vida espiritual de cada creyente. Porque algunos pueden estar pensando cuando escuchan un mensaje de esta naturaleza, ¿qué le habrán dicho al pastor de mí? Que lo hizo pensar así. No, es algo de orden, es preventivo, es preventivo. El creyente debe quitar eso para poder crecer espiritualmente. Y estamos en un momento en el que todas las características de la iglesia se ha echado a un lado por esta pandemia y estamos en nuestros hogares y no nos estamos calentando como debiéramos. Por consiguiente, puede surgir en nosotros, salir de nuestros corazones, raíces que no conocemos o que no conocíamos. Podemos empezar a crecer en malicia estando trancados en nuestros hogares. Por eso es oportuno, mis hermanos amados, que hablemos de este tema, poniendo en contexto lo que está pasando. Entonces, la malicia es aborrecida por Dios, hemos dicho. La malicia envenenó a algunos personajes y destruyó su vida, tanto física como espiritual. Y la malicia es una característica del alma apartada de Dios. Son maliciosos en todo lo que piensan, porque tienen una agenda y persiguen cosas de este mundo, persiguen ser vistos por los hombres, no por Dios. Persiguen prebenda en esta tierra, no en el cielo. Por eso la malicia no puede ser una característica del corazón del creyente, porque lo ayuda a hacer agendas, cosas contra los propios hijos de Dios, a planificar, a cómo actuar para hacerle daño a Dios. Eso no debe ser una característica de los hijos de Dios y debe ser desechado. Hagamos como dice el apóstol, como creyente, y ahora habla a los creyentes. Hagamos como dice el apóstol. Desechemos toda malicia de nuestro corazón. Es lo que quiere Dios en este día. Que desechemos toda malicia. No nos concentremos en los detalles, sino que desechemos toda malicia. Porque es una característica de esa naturaleza pecaminosa y caída que heredamos de nuestro padre Adán. Que no debemos dejar que crezca en nosotros. Por eso Pablo dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Ira, fornicación, inmundicia, lascivia, pasiones desordenadas. Todo lo terrenal debe ser quitado de nosotros con su accionar, con su actuar, con su malicia. Debemos erradicarlo de nuestra vida y de nuestros corazones. Mis amados hermanos, no dejemos que la depravación total y absoluta en la que estábamos sea la característica de esta nueva vida que Dios te ha dado. No permita que tu carrera en la fe se deseche por haber traído contigo malicia que te perjudican en tu ministerio, que perjudican en tu vida espiritual, que te perjudican en tu crecimiento en la fe. Ese es el trasfondo del apóstol Pedro. Debemos crecer, pero para crecer debemos desechar estas cosas.
Y como hemos predicado en otras ocasiones, así como desechamos estas cosas, debemos añadir otras cosas. Y me encantó un mensaje que predicara el hermano Anulfo relativo a estas cosas que debemos añadir a nuestras vidas. A la virtud debemos añadirle ¿qué cosa? Piedad. A la piedad, dominio propio. Al dominio propio, cuántas cosas debemos añadir a nuestra vida espiritual. Pero estas cosas que acabamos de hablar debemos hablar de nosotros, específicamente la malicia, que es probable que sea seguida por las 4 hermanitas restantes. Entonces, quitemos de nuestro corazón toda malicia para que nuestra vida espiritual pueda crecer. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos